Si ya están listos, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al verso 5 en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque nos permites en esta oportunidad comenzar el estudio de esta carta tan gloriosa que tu Espíritu Santo inspiró a tu siervo Pablo para que enviase a los hermanos en Galacia. Oramos, Señor, para que a lo largo de estas próximas semanas, meses, pero comenzando el día de hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo acomodando cada una de estas verdades gloriosas de tu Evangelio en el corazón de cada uno de nosotros. Si hubiese alguno de nosotros, Señor, que ha confiado en sus obras como método de salvación, como método de retener esa salvación, perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender a la luz de tu Escritura que lo que hemos recibido es por gracia, Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también, Señor, ayúdanos si hubiese rasgos de legalismo en nuestro corazón, a poder atacarlo, Señor, con la luz, a la luz de tu palabra, y que no juzguemos a los demás de acuerdo a lo que nosotros consideramos que ellos deben de cumplir, cuando no tiene un fundamento bíblico. Gracias te damos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que en esta oportunidad también traemos a memoria. Bendícenos con tu palabra, aliméntanos, Señor, y que el trabajo que has comenzado en cada uno de nosotros se continúe llevando a cabo hasta que lo perfecciones en aquel día glorioso. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Damos gracias a Dios porque hoy nos permite comenzar el estudio de esta carta o libro, el libro Carta de Gálatas. Esta carta, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Para ese entonces, como es de esperarse, el evangelio se continuó expandiendo por todo el mundo, pero conforme el mensaje del evangelio se continúa expandiendo, también los obstáculos, también los opositores. Los destinatarios de esta carta son claramente las iglesias que se ubicaban en Galacia. Galacia es una antigua región de Asia Menor donde actualmente se encuentra Turquía. Y estas iglesias a las cuales Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les escribe esta carta, podemos ver en el libro de Hechos que estas iglesias fueron fundadas por el mismo apóstol Pablo en su primer viaje misionero, tal como lo vemos en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Ahora, la pregunta principal que cada uno de nosotros debemos de hacer es: ¿cuál es el propósito de esta carta? Cuando nosotros vemos las diferentes cartas en la palabra de Dios, cada una fue escrita por un autor a un destinatario con un propósito específico. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el propósito de esta carta? Bueno, como ya lo mencioné, conforme el mensaje del evangelio se iba expandiendo, también los opositores, también los problemas. Y en este caso los opositores, para ellos, hermanos, la gracia no era suficiente. Y como la gracia no era suficiente, debían de agregar sus propias obras. Para ellos, la ley que había sido cumplida por Cristo no era suficiente, por lo tanto, la debían de traer al tiempo presente y comienzan a hacer una mixtura de un evangelio distorsionado que es por gracia más obras. Ellos claramente, como lo vamos a aprender,
no estaban dispuestos a dejar atrás las prácticas del judaísmo, que solamente era sombra de lo que había de venir y que tuvo su cumplimiento en Cristo. Ahora, aunque en un contexto muy diferente, hermanos, nosotros hoy en día, más de 2000 años después, nos encontramos con el mismo problema. Para muchos dentro de la iglesia, universalmente hablando, la gracia tampoco les es suficiente. Para unos porque no han entendido la gracia, para otros porque hacer a un lado las obras que ellos hacen les quita la oportunidad de levantarse el cuello delante de Dios y delante de sus hermanos. Por lo tanto, viven imponiendo reglas que ellos cumplen y que esperan que los demás deban de cumplir, pero que claramente Dios no demanda. Pero como ellos sí las cumplen, en su hipocresía esperan que los demás también las cumplan. A lo largo de esta carta hay mucho que aprender, que estoy seguro que si cada uno de nosotros, hermanos, nos acercamos a la enseñanza de esta carta con un corazón humilde, Dios hará su obra en nosotros. Dentro de una lista de diversos temas, los puntos clave de esta carta son los siguientes. La justificación es solamente por la fe. Habla acerca de la libertad que ahora tenemos en Cristo. Nos advierte en contra de los peligros del legalismo. Nos habla la diferencia del espíritu versus la carne y nos muestra de una manera detallada la nueva creación que ahora cada uno de nosotros somos en Cristo Jesús. Son temas de suma importancia que nos apuntan de una manera directa o indirecta al tema central de la palabra, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no hay áreas grises. El evangelio está claramente definido en su palabra y por lo tanto, hermanos, es muy importante esto. Nosotros como hermanos en Cristo podemos diferir en temas de menos importancia, pero no podemos diferir en las verdades fundamentales del evangelio. De hecho, si alguien no cree las verdades del evangelio, ni siquiera les podemos llamar hermanos. Entonces son problemas graves los que Pablo está tratando. Problemas que si no eran tratados iban a desviar, iban a derribar a la gente, iban a confundir a la gente, como hasta el día de hoy continúa pasando. Y es precisamente el problema que está pasando en Galacia. Pablo lo sabe y con un corazón pastoral podemos saber la preocupación por la iglesia y lo vemos en cada uno de los escritos de esta carta. En esta oportunidad, hermanos, nuestro enfoque solamente será en la salutación de esta carta, que encontramos en los mismos 5 versos que acabamos de leer. En estos 5 versos, hermanos, encontramos la autoridad de Pablo presentada de manera detallada como escritor o autor de la carta, pero también Pablo en la propia salutación va directo al grano y de una manera resumida deja en claro el propósito por el cual les ha enviado esta carta. Es en estos detalles que enfocaremos nuestra atención en esta oportunidad, hermanos, pero veamos en primer lugar la autoridad presentada de Pablo y para esto les pido que me acompañen una vez más Gálatas 1:1. Dice la palabra de Dios, Pablo, ¿y cuál es la palabra a continuación? Apóstol. Entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Como los temas tratados en la carta de Gálatas son de suma importancia, es necesario dejar en claro con qué autoridad es que esta fue escrita. Nosotros sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, pero para agregar, Pablo está presentando que inspirado por Dios, pero también como apóstol. Dejen claro su posición. Después de introducirse como Pablo, dejen claro que él es un apóstol. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, en primer lugar, posiblemente muchos de nosotros sabemos que hoy en día muchas personas se hacen llamar apóstoles. Por ahí alguien dijo, ¿quieres saber cómo saber cuando alguien es un falso apóstol? Es muy sencillo, si se hace llamar apóstol. ¿Por qué? Porque
Hoy en día no existen los apóstoles tal como lo vemos revelado en la Escritura. Y interesantemente, hermanos, Pablo en un gran número de sus escritos tuvo que defender su apostolado. Y es interesante ver que los demás apóstoles no tuvieron la necesidad de defender su apostolado. No vemos a Mateo, a Pedro o a Juan que tuviesen que defender su posición como apóstoles. Pero Pablo sí. ¿Por qué? Bueno, porque los otros apóstoles fueron escogidos por Jesucristo, mientras Jesucristo, el verbo hecho carne, estaba caminando en este mundo y los escogió mientras Él se encontraba en carne y hueso. El Dios encarnado los escogió a ellos. Pero el caso de Pablo fue diferente. Él fue escogido después que Cristo fue crucificado y después que resucitó. Pero aunque Pablo fue escogido después de la ascensión de Cristo, en su camino a Damasco, como lo relata el libro de Hechos, Pablo cumplía con cada uno de los requisitos para aportar el título de apóstol. Y esto es importante que nosotros tengamos conocimiento. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, uno de ellos es que debía de ser un testigo ocular de Cristo. Pablo lo fue. Otro requisito es que debía de ser un testigo de la resurrección, es decir, debía de haber visto al Cristo resucitado. Pablo lo cumplía. Él debía de ser un discípulo o apóstol llamado directamente por parte de Jesús. Pablo lo cumplía. Y las señales y milagros de un apóstol estuvieron en Pablo, que es precisamente lo que Pablo mismo relata en la segunda carta a los Corintios capítulo 12. Entonces, Pablo, de una manera detallada, hermanos, cumplía con cada uno de los requisitos que la misma palabra de Dios nos proporciona para que alguien portase el título de un apóstol. Por eso es completamente absurdo que alguien en el tiempo presente se haga llamar apóstol. Porque si esa persona no es testigo ocular del Cristo resucitado, si no fue llamado directamente por parte de Jesús, y si las señales de un apóstol de milagros no están en él, esa persona es un fraudulento. Hermanos, yo les aseguro que ninguna persona que hoy en día se hace llamar apóstol cumple ninguno de estos requisitos. Y lo saben. Por eso es que hasta cierto punto intentan redefinir el rol. Personalmente he escuchado a personas que, defendiendo el ministerio apostólico presente, dicen de que hay una diferencia entre los apóstoles de Cristo y los apóstoles del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Escritura vemos tal cosa. Otros se enfocan más en la definición de la palabra apóstol, que cuando nosotros la analizamos significa un enviado. Pero el problema es que si nosotros aplicamos el título de apóstol apegándonos a la definición de un enviado, entonces, hermanos, aquí hay cientos de apóstoles, porque cada uno de nosotros somos enviados en la gran comisión. Entonces, eso no es a lo que se estaba refiriendo Pablo cuando él dice que él es un apóstol. Pablo está usando el título o la palabra como una persona designada por parte de Dios con un propósito específico. ¿Cuál fue ese propósito? Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo, en conjunto con el resto de los apóstoles, pusieron ese fundamento en el cual hoy en día usted y yo, hermano y hermana, estamos sobreedificando. Pero no hay un nuevo fundamento, es el fundamento que Dios a través de los apóstoles puso en el tiempo de la iglesia primitiva. Y esas personas sí tenían una autoridad mayor. Esas personas sí tenían revelación que estaban recibiendo por parte de Dios. Y es por eso que Pablo, en su introducción en esta carta, deja en claro que él no es cualquier persona. Por eso dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Hoy en día aparentemente la gente busca este título porque piensan que al portarlo van a ser personas que están por encima de los demás, lo cual es absurdo. Pero Pablo verdaderamente era un apóstol llamado por parte de nuestro Señor Jesucristo.
Y como si los requisitos que él había cumplido no fuesen suficientes, en el verso 2 Pablo deja en claro que trae consigo a hermanos que de la misma manera autentican su llamado y misión. Verso 2: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esto probablemente se refiere a los compañeros de Pablo en su viaje misionero, esos colaboradores más cercanos que al haber podían dar testimonio de labor que Pablo estaba llevando a cabo. Entonces Pablo, como punto de partida, antes de presentar las verdades gloriosas de las cuales vamos a aprender, hermanos, deja en claro su posición. Es un apóstol de Jesucristo. Pero ahora notemos, hermanos, que una vez que dejen claro su posición, su autoridad apostólica, ahora va directo al grano. Y va tan directo al grano que de una manera verdaderamente maravillosa, hermanos, incorpora el propósito general por el cual envía la carta en la propia salutación. Notemos el verso 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este breve saludo, Pablo ataca los problemas primordiales de las iglesias en Galacia, que posteriormente va a elaborar de una manera más detallada a lo largo de esta carta. Al ver la manera en que presenta esta salutación, hermanos, no tenemos duda alguna que es Pablo inspirado por el Espíritu de Dios que presenta estas palabras. Pero en este breve saludo, hermanos, Pablo presenta tres verdades del Evangelio fundamentales para que cada uno de nosotros entendamos, al igual que era igual de importante que los hermanos en Galacia entendiesen. Vamos a ver estas tres verdades presentadas en este saludo, en esta salutación. En primer lugar, hermanos, podemos ver cómo Pablo presenta la propia naturaleza del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esta es la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El canto que cantábamos hace unos minutos, glorioso intercambio. Es el Cordero tomando el lugar de pecadores que somos nosotros para sufrir un castigo que nosotros merecemos. Es ese glorioso intercambio. Es la propia naturaleza del Evangelio. Verso 3, vean lo que dice. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice a continuación, hermanos? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hermano, hermana, el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio no se trata de las buenas obras que nosotros creamos hacer. El Evangelio ni siquiera se trata de una aparente decisión nuestra. El Evangelio se trata de Cristo y su obra a favor nuestro. Los Gálatas, hermanos, como lo aprenderemos, habían olvidado esto. Y para ellos la obra de Cristo en la cruz del Calvario no era suficiente. Y como no era suficiente, debían de agregar sus propias obras para, según ellos, ganarse el favor de Dios, ganarse la entrada al cielo, ganarse la salvación. Pero claramente, en la propia definición del Evangelio, eso es imposible para nosotros. Y hermanos, esto es imposible porque no existe ser humano sobre la faz de esta tierra que pueda entrar al cielo en base a sus propias obras. Porque por naturaleza somos pecadores. Romanos 3:10 nos enseña, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. No hay persona alguna sobre la faz de la tierra que sea buena, no hay persona justa, ni siquiera, como nos enseña Romanos capítulo 3, hay persona alguna que busque a Dios.
Así que si tú, hermano, pensabas que tú estás hoy en día como parte del reino de Dios porque tú buscaste a Dios, este verso te debe demostrar lo equivocado que estás. Tú no buscaste a Dios. Tú no querías nada que ver con Dios. Hermanos, nosotros en nuestra naturaleza caída estábamos huyendo de Dios. El verso 20 de mismo Romanos capítulo 3 nos enseña, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, como dice, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí entramos en una área verdaderamente práctica que lamentablemente dentro de la iglesia de Cristo en un sentido universal continúa siendo un problema. Es por eso tan importante ver la aplicación para los hermanos en Galacia a la par de la aplicación que tiene para cada uno de nosotros. Porque hoy en día puede que haya personas en medio de nosotros que sí crean que la salvación es por gracia, pero que creen a la vez de que lo que recibieron por gracia lo deben de sostener, lo deben de mantener a través de sus buenas obras. De tal manera que hoy en día tenemos a personas que creen que la seguridad de su propia salvación depende de su gran esfuerzo, depende de qué tanto se congregan, depende de qué tanto leen la Biblia, qué tanto oran o qué tanto hablan de Dios. Pero querido hermano, hermana, si tú crees que tu salvación, tu seguridad eterna depende de todas esas cosas que tú aparentemente haces para con Dios, no has entendido lo más fundamental del Evangelio. Y por lo tanto tu eternidad está en peligro. Porque no estás depositando tu confianza en Cristo únicamente para salvación. Estás depositando tu confianza en un porcentaje en Cristo y otro porcentaje en tus propias obras para salvarte a ti mismo. Lo cual es imposible. Porque una vez más, hermanos, el Evangelio no se trata de ti, no se trata de mí, ni siquiera en un porcentaje mínimo. La salvación de principio a fin le pertenece al Señor. Salmos 3:8, las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Y esa salvación es solamente gracias a Cristo, el cual, como nos enseña el libro de Gálatas, se dio a sí mismo por nuestros pecados. El apóstol Pedro en su primer carta dice, primera de Pedro 2:24, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, si tú en esta noche te presentas delante de tu Creador, en la puerta del reino de los cielos, y te hace la pregunta importante, ¿en qué mérito o sobre qué mérito tú mereces entrar? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque yo les aseguro que en el corazón y mente de muchos inmediatamente iríamos a nuestras obras. Pero es que Dios ve todo lo que yo hacía por ti. Señor, ve cuánto servía yo dentro de la iglesia, ve cuánto ofrendaba, ve cuánto predicaba de ti. Hermanos, si nuestra respuesta es esa, no hemos entendido lo más fundamental del Evangelio. Y ese era el problema de los hermanos en Galacia. La única respuesta correcta a esa pregunta tan importante de sobre qué mérito nosotros merecemos o debemos de entrar es gracias a lo que Cristo hizo a favor nuestro. Ese es el principio y fin del Evangelio, hermanos. Solamente por lo que Cristo hizo por nosotros. En segundo lugar, Pablo en esta salutación presenta la meta del Evangelio o el propósito del Evangelio. Gálatas 1:4, vean lo que dice a continuación. El cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué o para qué? Para librarnos del presente siglo malo.
Las buenas nuevas del Evangelio, hermanos, como se ha repetido, solamente son apreciadas cuando entendemos las malas noticias de nuestra condición. Si en primer lugar no entendemos las malas noticias de nuestra condición humana pecadora, las buenas noticias no nos sirven absolutamente de nada. Pablo lo entendía. Y por eso en su salutación, yendo al grano, les presenta el propósito del Evangelio. Y el propósito es para librarnos del presente siglo malo. De nada le sirve el medicamento a un enfermo que aún no sabe que está enfermo. Ese enfermo solamente va a apreciar el medicamento cuando esté consciente de su condición. Pero mientras esa persona no lo esté, no lo va a apreciar. Y hermanos, este mundo está enfermo. Está infectado con una enfermedad mortal, la enfermedad del pecado. Es precisamente a lo que se refiere Pablo en el verso 4 cuando dice, para librarnos del presente siglo malo. No entendamos la palabra siglo como que se está refiriendo a un tiempo determinado, sino más bien al estado actual del mundo y sus habitantes desde la caída del hombre en el huerto del Edén hasta el tiempo de hoy. Es un problema universal que afecta a cada ser humano, no solamente a unos cuantos. La traducción lenguaje actual dice en el verso 4, Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. La versión Dios habla hoy dice, Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo. Entonces el siglo malo no se está refiriendo a un periodo de tiempo, sino más bien a un estado caído. Un mundo maligno que levanta su mano en contra de Dios. La rebeldía en el corazón del ser humano en contra de su Creador. Que queridos hermanos, esa es otra manera de entender lo que en realidad es el pecado. Muchas veces pensamos en el pecado e inmediatamente nuestra mente se va a los pecados más escandalosos, los pecados sexuales, los pecados de homicidio. Pero hermano, hermana, pecado en el sentido más general es levantar nuestra mano en contra de Dios, poner nuestra voluntad por encima de Él. Dios nos dice, haz esto y nosotros hacemos otro, eso es pecado. Y este mundo está infectado de esa rebeldía. Una rebeldía en el corazón en contra de su Creador, una práctica de pecado continuo. Tal rebeldía y tal caída sin duda alguna tiene sus consecuencias. Ezequiel 33 dice, porque cerca está el día. Cerca está el día de Jehová. Y vean la descripción que presenta el profeta en cuanto a este día. Es un día nublado. Día de castigo de las naciones será. Queridos hermanos, es de ese día nublado, de ese día de castigo que usted y yo hemos sido librados. A no ser que un mundo caído, lleno de pecado, entienda que sus actos perversos los condenan a un juicio eterno, las buenas noticias del Evangelio no tienen sentido alguno, hermanos. No tienen sentido alguno. A la luz de esto pensemos por un momento, porque seguramente en medio de nosotros hay personas culpables de esto. Pero ¿de qué le sirve a una persona muerta en sus delitos y pecados escuchar que Cristo le ama y tiene un plan maravilloso para él? ¿De qué le sirve? De nada. Porque tal frase no le presenta a esa persona su condición de mortandad. Por lo tanto, esa persona no necesita las buenas nuevas. Cristo le ama y tiene un plan maravilloso para él. Oh, qué glorioso. Esa persona puede seguir con su mismo estilo de vida, porque Cristo le ama y tiene un plan maravilloso para él. Lamentablemente, hermanos, ese es el mensaje del Evangelio aparente que se comparte hoy en día. Cada persona, al igual que nosotros, necesita entender que su pecado le condena por una eternidad
y que por su propia cuenta no puede pagar tan enorme deuda. Pero si en arrepentimiento y fe se acerca a Cristo, en Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados y la salvación para nuestras almas. Es Cristo quien perdona, hermanos. Es Cristo quien justifica y es Cristo quien nos salva. Nosotros nada podemos agregar. Lo cual nos lleva a la verdad número 3. La fuente del Evangelio. Verso 4 de Gálatas capítulo 1. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo dice a continuación? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es por la voluntad del Dios soberano, hermanos, que este plan se efectúa. Un plan determinado desde antes de la fundación de este mundo. Y esto es glorioso para nosotros entender, porque queridos hermanos, no nos equivoquemos. El Evangelio no es un plan B. No entendamos el Evangelio como que lo que pasó en el huerto del Edén tomó a Dios por sorpresa. Y como tomó a Dios por sorpresa, Dios ahora apresuradamente comenzó a crear un plan B. Bueno, pues ya Adán pecó, vamos a hacer un plan para ver cómo solucionamos este problema. Eso no fue lo que sucedió. Nuestro Dios no improvisa. Dios no tiene plan B. Los planes de Dios se cumplen tal como Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Esto significa que fue la voluntad de Dios la caída del hombre? Claro que sí. Hermanos, fue la voluntad de Dios permitir la caída. Esto no significa que fue Dios quien incitó a Adán a pecar. Eso sería una herejía. Pero fue Dios que permitió, de acuerdo a su plan eterno, la caída en el huerto. Fue el Padre que permitió por milenios profetizar la llegada de su Hijo. Fue la voluntad del Padre, la encarnación del Verbo, fue la voluntad del Padre que la copa de ira que usted y yo merecemos la bebiera su Hijo. Es por eso que cuando el Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, se encontraba en el monte Getsemaní en un momento de agonía, oró a su Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hermanos, la voluntad del Padre se cumplió. Fue la voluntad del Padre que el Hijo bebiera la copa de ira, como nos enseña Isaías 53, verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. Por el pecado verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, todo ha sido, es y será conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora no entendamos esto como que Dios forzó a su Hijo a llevar a cabo tal plan, porque eso no es lo que la palabra nos enseña. Es una armonía perfecta de plan y ejecución por parte de la Santa Trinidad. Por eso el mismo verso 4 de Gálatas 1 nos enseña que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesucristo dijo en Juan 10, 18, nadie me la quita, hablando de su propia vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estas verdades fundamentales, hermanos, era importante que los hermanos en Galacia entendieran, pero también que nosotros entendamos en esta oportunidad. Que no confiemos en nuestras obras, que confiemos únicamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro.
Porque si nosotros no lo entendemos, hermanos, significa que el verdadero mensaje del Evangelio no ha hecho ese efecto en nuestros corazones y por lo tanto, hermanos, tu vida está en peligro. Por lo tanto, a la luz de estas tres verdades, hermanos, yo les pregunto, ¿entendemos la naturaleza del Evangelio a un nivel personal? Es decir, ¿entiendes que no tiene nada que ver contigo? ¿Y todo que ver con Cristo y su obra expiatoria? Hermano, hermana, ¿entiendes de qué has sido salvado? No hemos sido salvos de un juicio terrenal y temporal. Hemos sido salvos de un juicio eterno. Los suyos serán bautizados o sellados con su Espíritu Santo, pero los que le rechacen serán bautizados en fuego. Su trigo en su granero y la paja quemada en un fuego que nunca se apaga. Es lo mismo que predicó Juan el Bautista. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Entiendes eso, hermano, hermana, a un nivel personal de que has sido salvo? Entendemos que este plan de salvación ha estado en la mente de Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Que si hoy en día tú eres parte del pueblo de Dios, no fue porque tú le buscaste y le encontraste, sino porque Dios Padre desde antes de la fundación del mundo te vio, te escogió y te llamó. Dios Padre te tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Al entender esto, hermanos, no hay ni la más mínima oportunidad para gloriarnos, porque toda la gloria es para Él. Y es precisamente con esa gloriosa información que Pablo concluye su salutación. Y qué bueno, porque ya se me está yendo la voz. Verso 5 de Gálatas 1. Vean cómo concluye la salutación Pablo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el apóstol contempla el maravilloso amor de Dios, manifestado en la entrega de su amado Hijo, para nuestra salvación, Pablo se admira y presenta en amor y alabanza las siguientes palabras: a Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es por eso que en aquella visión del apóstol Juan en cuanto a la adoración celestial que vio en Apocalipsis, los 4 ancianos, dice la palabra, que arrojan sus coronas delante de él. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es esa obra gloriosa, hermanos, que hoy en día traemos a memoria. Si mis hermanos que están preparando la cena, por favor, se pueden preparar. Una vez que la tengan, por favor, comiencen a distribuirla con nuestros hermanos presentes. De la misma manera, si mis hermanos de la alabanza se pueden preparar con el canto que juntamente vamos a dirigir a nuestro Dios. Y mientras la cena es compartida, hermanos, distribuida, pensemos en estas gloriosas verdades que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, presenta a los hermanos en Galacia, que igual de importante es que nosotros entendamos a un nivel personal hoy en día.
Hermano, hermana, tú eres salvo gracias a Dios. No tiene nada que ver tus obras para con Él. Son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no tienen participación alguna en nuestra salvación o en retener la salvación que nos ha sido otorgada. Adoremos a nuestro Dios. Amén. Gloria a nuestro Rey. Si nos acompañan a nuestro cántico nuevo, glorioso intercambio. Gracias, Señor. Te entregamos nuestro cántico. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir? Por el más vil pecador, como siendo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia
Todos tienen su pan en mano, hermanos. Si alguien no tiene, para que por favor levante su mano y que nuestras hermanas se lo puedan proveer. Leo una vez más Gálatas capítulo 1, verso 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cuando nuestro Señor se entregó a sí mismo, su cuerpo fue golpeado, su sangre derramada. Todo esto era necesario y parte del mismo plan eterno del cual ya aprendimos. Pues Hebreos 9:22 nos enseña y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El mismo Pablo, inspirado por el Espíritu, aclara y defiende estas verdades fundamentales, y él también escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos el vino. Hemos sido partícipes de la cena del Señor en memoria de Él, en memoria de su plan eterno desde antes de la fundación de este mundo. Y queridos hermanos, cuando todo se haya cumplido, todos los redimidos por su sangre, por su sacrificio, incluyéndonos nosotros y millones de otros más, estaremos delante de su presencia y adoraremos por la eternidad al único que es digno, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por esa obra gloriosa en el madero a favor nuestro. Gracias por ese glorioso intercambio, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Tu justicia, oh Cristo, es tan enorme que no la podemos entender. Pero sí entendemos, porque tu palabra así lo presenta, que esa gloriosa justicia es de la misma con la cual nos has vestido, oh Dios. Por lo cual te damos gracias. Gracias, oh Cristo, porque tu justicia reflejada en nosotros nos hace aceptos delante del Padre. De tal manera que ahora, oh Dios, tú ya no ves a pecadores, enemigos tuyos, sino que ahora ves la imagen de tu Hijo reflejada en cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a confiar solamente en la obra de Cristo a favor nuestro.
Si alguno de nosotros, Señor, equivocadamente pensaba que habían obras que nosotros podíamos hacer para agregar a esa obra tan perfecta, perdónanos, Señor. A la vez que sea tu Espíritu Santo revelando tu evangelio tal como fue entregado en nuestros corazones y mentes, Señor. Que todas las obras que nosotros hagamos, Señor, sean por consecuencia de lo que ya hiciste en nosotros. No con la intención de ganarnos tu favor, pues claramente como tu palabra nos enseña, eso es imposible, Dios. A la vez te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para que con ese sentido de humildad, Señor, podamos continuar creciendo y que esa obra que Cristo comenzó en nosotros se perfeccione hasta aquel día glorioso, Señor, en el cual no traeremos a memoria como lo acabamos de hacer ahora, sino que como tu palabra nos enseña, estaremos sentados a la mesa con el Cordero sentado en ella misma. Y te adoraremos, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, oh Cristo, por esa obra tan gloriosa a favor nuestro. A ti sea la honra, la gloria y el poder, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Por ese sacrificio.